La mandíbula queda atada con alambres por meses. ¿Qué es tan cierto esto hoy en día? Oye, eso es algo que se quedó como en el Sí, imaginario pero lo colectivo y lo preguntan preguntan mucho. mucho. Hemos tenido pacientes extranjeros, vienen a operarse con nosotros y a los 10 días están en Monserrate con la familia, a los 15 días están en la Catedral de Sal. Sí, Antes, ¿cómo se hacía esto, Diana? En modelos en físicos, yeso. cuando éramos residentes y nos dejaban dando cegueta. Bienvenidos a Symmetry Podcast. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar sobre mejorar la experiencia del paciente con técnicas mínimamente invasivas en cirugía ortognática. Si tú has visto historias de largas recuperaciones, inflamaciones muy dolorosas y tienes miedo de todo lo que tenga que ver con cirugía ortognática, este podcast es para ti. Hoy nos acompaña obviamente el doctor José Osorio, cirujano maxilofacial, referente en cirugía ortognática y pionero en cirugía mínimamente invasiva. Hola José, ¿cómo estás? Hola Diana, de nuevo feliz de estar aquí compartiendo toda nuestra experiencia con nuestros pacientes y Claro que contigo. sí, gracias. Hoy quisiera que iniciáramos con la pregunta que todos se esperan y es, dame la diferencia entre cirugía mínimamente invasiva y la técnica convencional. Bueno, debemos aclarar que el término mínimamente invasivo no es nuevo. Eso no lo inventamos nosotros ni en la cirugía ortognática. El término mínimamente invasivo habla de todas las especialidades quirúrgicas que empezaron a hacer abordajes quirúrgicos mucho más contenidos, mucho más pequeños, para que los pacientes se recuperaran muchísimo mejor. Desde la cirugía general, la ortopedia, todas las especialidades quirúrgicas, incluyéndonos a nosotros en la cirugía maxilofacial y específicamente en cirugía ortognática. Entonces, haciendo claridad en esto, acuérdate que la cirugía ortognática modifica la posición de los maxilares, cambiando la función y cambiando la estética de nuestros pacientes. La técnica tradicional que funciona y toda la vida ha funcionado y nosotros la hicimos mucho, lo que hace son abordajes mucho más grandes para que el cirujano pueda observar todas las regiones anatómicas visibles directamente y pueda incidirlas y hacer sus osteotomías y sus cirugías. La cirugía mínimamente invasiva en cirugía ortognática lo que hace es hacer abordajes muchísimo más pequeños y nos valemos de túneles para llegar a las regiones anatómicas que tenemos que incidir. Ya no tenemos que ver directamente lo que estamos haciendo porque nos estamos apoyando de toda la tecnología que tenemos a la mano, que es la tecnología 3D. Entonces, conocimiento de la anatomía, tecnología 3D, preparación quirúrgica virtual hace que nosotros podamos modificar esos cortes, modificar las osteotomías, hacerlas más pequeñas y lo más importante, abordajes mucho más pequeños. Pequeños. ¿Qué es un abordaje? Pues por donde entras a hacer la cirugía. Ya no tenemos que levantar todos los tejidos para poder ver y eso hace que incidamos, que cortemos menos músculos, mucosas, vasos sanguíneos, tendones, todo necesario para que el paciente se recupere mucho más rápido. Al hacer Ok. incisiones más pequeñas, recuperaciones muchísimo más rápidas y más agradables para el paciente. O sea, la meta sigue siendo la misma. Vamos a corregir anomalías dentofaciales, pero siendo más amables con el cuerpo, Exactamente, invadiendo menos mucho tejidos y menos. haciendo menos daño quirúrgico. Ese es el objetivo de la técnica mínimamente invasiva. Perfecto. Nuestros pacientes quieren saber en su cirugía cuál es el diferenciador. Bueno, hay dos pilares importantes. Técnica, que es la técnica quirúrgica, cómo lo vas a hacer y con qué lo vas a hacer, porque también difiere de la técnica convencional. Ok. Entonces, cuando hablamos de técnica quirúrgica, como estábamos hablando, en vez de hacer una incisión, por ejemplo, en el maxilar superior completa de lado a lado, hacemos una incisión pequeña, más o menos de 1 centímetro en esta zona, y por ahí hacemos unos túneles que nos permiten hacer todos nuestros cortes. Como te dije, eso hace que incidamos menos tejidos del paciente y con eso el paciente se va a recuperar mucho mejor. Lo segundo es instrumental quirúrgico, claramente. Para poder hacer esta técnica, el instrumental ha sido diseñado específicamente para eso. Antes teníamos unos retractores grandes, gigantes, voluminosos, que lo que hacían era Sí, me retraer acuerdo. y contraer los tejidos y hacerles Sí. presión a los tejidos para poder ver absolutamente todo. No, Eh, y unos traumas innecesarios.
Acuérdate la frase que decía que para operar había que ver absolutamente todo y realmente eso no es necesario. Fíjate las cirugías de cirugía general laparoscópicas. Antes tenían que abrir el abdomen completo Correcto. y ahora ¿cómo lo haces? Por 3 incisiones con cámaras y hacemos cirugías Un laparoscópicas. gran ejemplo. Eso es cirugía mínimamente invasiva. Entonces, Perfecto. nuestro instrumental es un instrumental especialmente diseñado para generar menos daño y trauma en los tejidos. Y eso se traduce en mejoría en el posoperatorio en el paciente. Entonces, en resumen, la tecnología elimina esa necesidad de tener que hacer abordajes muy grandes en el paciente. Claro, tú ya operaste virtualmente al paciente. Acuérdate que en el Correcto. podcast anterior hablamos de preparación quirúrgica. Entonces, como yo ya sé cómo van mis osteotomías, ya sé cómo van a ser mis cortes, también sé cómo van a ser los abordajes. Entonces, no tengo que ver directamente todo lo que estoy haciendo. Ya sé conocimiento de la anatomía y preparación quirúrgica. Y con eso llego con un mapa específico por dónde voy a hacer mi cirugía para No, que esa, salga todo esa mejor. planeación es una maravilla. Es importantísimo. Sí, Antes, ¿cómo se hacía esto, Diana? Cuando nosotros iniciamos en cirugía ortognática, se hacía en modelos en físicos. yeso. Tú hacías cortes en un laboratorio y durabas toda la noche y todos los cirujanos que nos están escuchando seguro dan fe de ello y nos pueden comentar sobre esto. Cuando éramos residentes y nos dejaban dando cegueta, porque teníamos que con una cegueta fracturar los modelos y hacerlos a mano con medidores, calibradores y reglas especiales para esto. Ahora no, ahora tenemos toda la tecnología 3D. Qué complejo, sin saber de pronto a qué le llegas a pegar. Claro, A un vaso, a los nervios. obviamente tenemos todo el conocimiento de la anatomía, pero ya ahora podemos individualizar el paciente si tienes Ok. alguna variación de esa anatomía, la estamos viendo en tomografías 3D. Y ahora es mucho más predecible y más sencilla la cirugía gracias a estas herramientas. Bueno, si yo me opero con ese enfoque moderno que me estás comentando, quisiera saber cuáles son los tres beneficios más importantes de la técnica mínimamente invasiva. Bueno, hablando de beneficios, esta técnica está hecha para mejorar la recuperación y la experiencia del paciente. La cirugía convencional da buenos resultados. Como te digo, la hicimos muchos años. La cirugía ortognática mínimamente invasiva también da muy buenos resultados. La diferencia fundamental está en la recuperación. Menos inflamación, Ok. menos dolor y que regreses más rápidamente a tus actividades diarias como si nada hubiera ocurrido. Esas son las tres cosas más importantes. Bueno, y hacerla más predecible, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿esta técnica aplica para todas las anomalías dentofaciales o hay Eh, alguna excepción? Esto nos lo han preguntado mucho, incluso hay cirujanos que no realizan la técnica, que son un poco detractores de la técnica, pero realmente todas las anomalías dentofaciales se pueden solucionar con esta técnica. Así sean los casos más severos. Todas las asimetrías las hacemos, nosotros no hacemos técnica convencional, ninguno de nuestros casos es técnica convencional. Ok. Entonces, no hay que escoger el caso, no es para casos especiales, no es para algunos pacientes, es para absolutamente todos los pacientes. Bueno, entonces la cirugía, la técnica mínimamente invasiva no es una promesa, realmente es algo real que se está haciendo en los procedimientos de cirugía ortognática y que totalmente reduce el trauma en nuestros pacientes y ayuda mucho a la recuperación. Claro, es la evolución de la cirugía ortognática. Todas las técnicas tienen que evolucionar. Incluso la cirugía ortognática con técnicas convencionales también evolucionó. Veníamos de cirugías extraorales con cortes y cicatrices muy grandes en la piel. Se convirtió a técnicas Sí, intraorales, tienes razón. claramente con abordajes mucho más grandes. Y ahora hemos dado un paso gigantesco desde la tecnología, desde la preparación y ahora en abordajes muchísimo más pequeños con igual o mejores resultados que las técnicas convencionales. ¿Cómo se traduce esto en la recuperación? ¿Qué pasa con el paciente las primeras 48 horas? Bueno, sigue siendo un procedimiento quirúrgico, por supuesto que va a haber inflamación, mucho más contenida que con las técnicas tradicionales. Sí, Pero hagamos una aclaración. Inflamación. Hay dos fases para que dividamos al paciente. ok, Inflamación y adaptación. ok. La inflamación se instaura entre las 24 y las 72 horas después de la cirugía. Es decir, que el pico más alto inflamatorio que el paciente va a experimentar es al tercer día después de la cirugía.
en cualquier cirugía, en cualquier procedimiento, en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que con las técnicas mínimamente invasivas, esa inflamación es muchísimo menor. O sea, ese pico inflamatorio va a ser muchísimo menor al tercer día. Y al tercer día vas a empezar a desinflamarte. Esa inflamación va a pasar más o menos el 80%, se desaparece en la primera semana. Esa inflamacióncita residual que ya no se ve tanto, pero que el paciente la siente, nos va a acompañar 1 o 2 semanas más. Eso es inflamación, Diana. Ok. Después viene un proceso de adaptación. La cara, los tejidos blandos son como una máscara y se van a adaptar a la nueva posición de los huesos faciales. Y ese proceso de adaptación va a durar un poco más. Un poco ¿Es más son mucho más algo. fácil esto que me estás explicando con la técnica? Claro que sí. ¿Es diferente con la técnica Totalmente. convencional? Si tú levantas todos los músculos y la mucosa y la dejas suelta, entre más grande sea esa mucosa que esté suelta y esos músculos, se van a adherir, se van a tardar mucho más en adherirse. Ahora, tocaste un tema muy importante, movilidad facial. Con la técnica tradicional al principio teníamos problemas porque el paciente tenía unos problemas en la movilidad y en la gesticulación de la cara por todos los músculos que había que incidir, que cortar. Ahora no los cortamos, les pasamos por debajo y los mantenemos. Entonces el paciente empieza a gesticular, a hablar, a moverse En menor tiempo. y mucho más natural. Ok, perfecto. Bueno, hay algo que sí quiero tocar en este tema y es lo que más ansiedad genera es la alimentación. ¿Qué pasa con la alimentación en el posoperatorio Claro de que sí, cirugía? nuestros pacientes realmente se quejan es de la alimentación. La alimentación Ni siquiera del dolor. ni siquiera del dolor. Al paciente no le duele, pero anda mal geniado porque no puede comer. Claro, obviamente nosotros le decimos al paciente que es dieta líquida 1 semana. La primera semana es dieta líquida estricta, Sí recuerdo que con técnica convencional era mucho más tiempo la dieta mucho más líquida. tiempo la dieta líquida. Yo tenía pacientes que mantenía hasta un mes, mes y medio de dieta líquida. En este momento es 1 semana. A la Cambia semana bastante. empezamos a cambiar la dieta a blandos que no tengan que masticar por otra semana. ¿Qué son esos? Purés, papillas, huevo, este tipo de cosas que no tengas que hacer demasiada fuerza por otra semana. Y a la Perfecto. segunda semana ya empezamos a restaurar la masticación. Si te das cuenta, pues ya estás cambiando la dieta en 15 días, que eso no se veía antes. Cuando hablamos de dieta líquida, es lo que venga, lo que se te ocurra líquido, el licuado, todo lo que le puedas meter a la licuadora, pero líquida. Me imagino que la higiene también es un punto clave, pero también como son abordajes pequeños, también ayuda mucho que ya son pequeños puntos de sutura, ya no son una cantidad de puntos de sutura en cavidad oral, ¿cierto? Perfectamente. La higiene, como en toda cirugía, es fundamental. Y eso va de la mano de la colaboración del paciente. Claro. Su cepillado dental normal, lavados con irrigadores que nosotros le enseñamos a manejar, algunos aditamentos para que puedan manipularse fácilmente. Pero como tú lo dices, no es lo mismo tener 16 o 22 puntos de Puntos. sutura en el maxilar superior a tener 3 o 4 en un fragmentico pequeño. No es lo mismo una incisión muy grande inferior a tener una incisión muy pequeña que tienes que cuidar muchísimo menos. Menos acúmulo de comida, menos acúmulo de bacterias, y tienes que claramente cepillarte y cuidarlos, pero se cuida muchísimo más sencillo que si tenemos incisiones muchísimo más Exacto. grandes. ¿En qué momento puede volver el paciente al trabajo a realizar sus actividades sociales? ¿En qué momento? Eso ¿Cuánto tiempo? es muy relativo porque tú sabes que cada paciente se recupera distinto. Entonces, si te vas a recuperar distinto, claramente hay pacientes que se inflaman un poco más y un poco menos y hay que individualizar la vida del paciente. No es lo mismo el paciente que es comercial y tiene que hablar todo el día y estar en la calle visitando clientes, al programador que está en su casa, en su computador, mandando mails, haciendo Exceles o lo que hagan los programadores. Entonces, es diferente, pero en términos generales, nuestros pacientes a las 2 semanas están recobrando sus actividades. ¿Qué es? Volviendo a la universidad, tenemos pacientes a las 10 días en la Mm, oficina. Hemos tenido pacientes home extranjeros. office. Exacto, home office, si te sientes bien a los 5 días estás en el computador. Claro, te estás recuperando, tienes tus Exacto. cuidados, pero estás haciendo cosas
de tus actividades normales. Hemos tenido pacientes extranjeros, vienen a operarse con nosotros y a los 10 días están en Monserrate con la familia, a los 15 días están en la Catedral de Sal. Con la técnica convencional, ¿cómo era esa recuperación? Ah, no, era muchísimo más larga. Sí teníamos pacientes un mes quietos, fisioterapia, recuperaciones mucho más largas, 2 meses para ir a la oficina. Claramente era muchísimo más largo. Bueno, el ejercicio. Hay muchos Mm. pacientes que preguntan por el ejercicio. ¿Cuándo puedo volver a entrenar? Bueno, ahí la cosa se alarga un poquito más. Claro. Yo recomiendo, Más ejercicios de contacto, ¿no? yo recomiendo ejercicios suaves tipo cardio, un mes, mes y medio. Claro, ya estás saliendo, ya caminas, ya vas a la oficina, ya hablas. Lo que pasa es que cuando uno habla de incapacidad a un paciente, el paciente ya dijo que estaba en la cama, que no lo toquen, la mamá no le hable, no coge el teléfono que usted lo operaron, y esto no es así con la técnica que nosotros realizamos. Ok. Pero te estás moviendo. Cuando hablamos de ejercicio físico, es que cojas una bicicleta de montaña y te vayas a la calera, que subas una montaña, que vayas al Boxeo, gimnasio, que que hagas. sí, Entonces, baloncesto. no puedes hacer deportes de contacto, no te puedes dar un golpe, no puedes tener un trauma. Entonces, por eso restringimos el ejercicio. Lo vamos aumentando de a poco. Empiezas con cardio suave, puedes darte una vuelta en bicicleta, puedes trotar un poco, puedes hacer elíptica, más o Depende de la menos actividad. a las 3 o 4 semanas. Y si todo va bien, le vamos aumentando. Bueno, vamos a hablar un poco de mitos. Me vas a decir, dicen, la mandíbula queda atada con alambres por meses. ¿Qué es tan cierto esto hoy en día? Oye, eso es algo que se quedó como en el Sí, imaginario pero lo colectivo y lo preguntan preguntan mucho, mucho. mucho, inclusive como si fuera ya cierto. Bueno, Sí. doctor, ¿y cuándo me quitan el amarre de los dientes? ¿Cuál amarre de los dientes? Eso se llama cerclaje. Ese es el término cerclaje intermaxilar. Eso se hacía hace 20 años ya. Es más, si te soy sincero, ni siquiera con la técnica convencional se hace. Entonces, el paciente no sale cerclado. Cuando cambiamos los sistemas de fijación, acuérdate que la nueva posición de los maxilares se fija con unas plaquitas metálicas pequeñas. El paciente no siente ni molesta, pero gracias a estos anclajes no tenemos que amarrar a los Con alambres. pacientes. Ajá. Máximo, en el posoperatorio ponemos unos elásticos que son parecidos a los elásticos de ortodoncia, suaves, un poquito fuertes, pero el paciente siempre tiene movilidad, se los va cambiando según lo que vayamos necesitando. Pero olvídate del cerclaje, olvídate que queda amarrado, ningún paciente queda amarrado. Y otro por aquí que preguntan también mucho, ¿la sensibilidad facial que se pierde nunca regresa? ¿Es verdadero o falso? Bueno, ahí sí estamos en un tema complejo porque ahí hablamos de las parestesias. Parestesia es disminución de la Sensibilidad. sensibilidad. Recuerda que no estamos cerca de ningún nervio motor. ¿Qué quiere decir esto? Esta cirugía no se mete con la movilidad de la cara. No hablas raro, no se tuerce el labio, no se te va a paralizar la cara. Nada de eso va a ocurrir porque no estamos cerca de nervios motores, pero estamos cerca de nervios sensitivos. Hago una aclaración. Toda cirugía se mete con nervios sensitivos. Una cesárea, una cirugía de cadera, una cirugía de apéndice. Toda incide en nervios que tienen que ver con la sensibilidad de la zona. En este caso, el más cansón, el más molesto, y es el efecto secundario más harto de la cirugía ortognática, cualquiera es el nervio que pasa por acá, se llama el dentario, le da la sensibilidad al labio y al mentón. ¿Listo? Se puede demorar un poco. Todos los pacientes cursan con disminución de sensibilidad. Con la técnica mínimamente invasiva, por el tipo de cortes que hacemos, cuidamos muchísimo más ese nervio. Pero te tengo que decir Pero que mis eso no pacientes, significa. mis pacientes también salen con disminución de sensibilidad. El que te diga Perfecto. que los pacientes de él no salen con disminución de sensibilidad, no es cierto. Ahora, con nuestras técnicas, con la técnica mínimamente invasiva, se recuperan mucho mejor, mucho más rápido. Nuestros pacientes, comparados como cuando operábamos técnicas convencionales, nuestros pacientes se recuperan mejor. Bueno, José, muchas gracias. Ahora sí englobemos para finalizar de todo lo que tiene que ver con técnicas mínimamente invasivas. Pero Diana, acuérdate, planeación quirúrgica mucho más certera, menos dolor, menos inflamación, vuelves más rápido a tus actividades y la experiencia es totalmente diferente con las técnicas mínimamente invasivas.
Perfecto, muchas gracias por la explicación. Creo que a los pacientes les quedó súper claro y vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, de lo que quieran preguntar, porque vamos a seguir haciendo más episodios aquí en Symmetry Podcast.